Muy bien, estimadas maestras y maestros, muy buenas noches para cada uno de ustedes. Ya son las horas 19:03. Estaríamos iniciando nuestra primera sesión sincrónica correspondiente al avance de los contenidos del curso 1 del ciclo Ofimática Básica para Maestras y Maestros. Mencionando aquello, quisiera compartir la palabra clave número 1. Anótense por favor. Palabra clave número 1, ofimática básica. Voy a empezar a compartir pantalla. ¿Lograron copiar, profes? En este momento yo les estoy mostrando el cuaderno de formación de la UNEFCO número 1, donde dice itinerarios formativos para maestras y maestros, cuaderno de formación continua, ciclo ofimática básica, es el ciclo que tiene 5 cursos, y estaríamos iniciando con el curso número 1, introducción al uso de computadora para educadores. Docente Adilson Laime Condori, quien es mi persona. Ahora tenemos acá lo que es el ciclo completo de ofimática básica con sus 5 cursos. Estos cursos son los que nosotros vamos a ver en este tiempo correspondiente a ofimática básica. Hoy día iniciamos con la introducción al uso de computadora para educadores. Después el segundo curso es producción de textos escolares, planillas y listas escolares. Tercer curso, cuarto curso, diseño de presentaciones educativas. Y el curso 5, uso educativo del Internet. Bien, entonces tenemos acá, yo quisiera consultar o empezar mediante una pregunta. ¿Qué entendemos por una computadora o qué es una computadora para nosotros? ¿Alguien me pudiera responder? ¿Alguien me pudiera responder a esa pregunta? ¿Qué es una computadora para nosotros? A ver. Una máquina electrónica. Ya. Que almacena información. Exactamente, muy bien, ¿ya? Muchas gracias por la participación, profe. Es justamente aquello, una computadora para nosotros es una máquina electrónica. ¿Por qué? Porque funciona con corriente eléctrica y además tiene la capacidad de procesar información. Con esa respuesta y la pregunta nosotros estaríamos entrando a conocer un poquito más sobre la definición de qué es una computadora. Muy bien, entonces hasta que vaya procesando iniciamos. La computadora. ¿Qué es la computadora? La computadora es una máquina electrónica que procesa datos para convertirla en información útil. Entonces, una computadora es una máquina electrónica porque funciona gracias a la corriente eléctrica. No importa si la corriente eléctrica proveniente es una corriente continua o corriente alterna. Entonces, como es un dispositivo que tiene una placa electrónica, funciona gracias a esta energía que es la electricidad, que procesa datos. Tiene la capacidad de procesar datos. ¿Qué es procesar datos? Como por ejemplo, nosotros almacenamos en nuestra computadora documentos, videos y músicas. Entonces, ¿qué me permite la computadora? Si yo tengo una canción almacenada en mi computadora, yo puedo reproducir con mi computadora. Porque si yo no tuviera computadora y tengo una canción, no habría la manera de cómo reproducir, a menos que utilice otro aparato electrónico. ¿Ya? Entonces, si es que yo tengo un documento, ya sea en qué formato, PDF, Word, PowerPoint u otro, pues necesito una computadora para poder procesarla. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere que tiene la capacidad de procesar datos y convertirlas en información útil. Porque cualquier programa, archivo, por más importante que seas, no me serviría de nada si yo no lo voy a convertirla en una información útil para mí. Una canción no me sirve de nada si yo no voy a convertirla para reproducir y así convertir en algo útil. Entonces, lo mismo pasa con cualquier archivo, programa, aplicación, lo que sea. Muy bien.
Entonces acá tenemos nosotros una computadora de escritorio y también tenemos acá alimentando a qué es la computadora. Puede realizar tareas muy diversas, como ser el uso de documentos, hojas de cálculo, presentaciones, internet, base de datos, juegos, música, videos, etc. La tarea que nosotros vamos a realizar en nuestras computadoras depende mucho qué profesión tenemos nosotros. Nosotros como maestras y maestros utilizamos ¿para qué? Para poder realizar nuestras planificaciones, para poder elaborar registros pedagógicos, para poder realizar videotutoriales en estos tiempos de pandemia, para poder elaborar presentaciones a través de diapositivas, navegar en internet, algunas bases de datos para poder generar lista de estudiantes, juegos, música, videos y etcétera. Entonces, eso es la utilidad que nosotros damos a nuestras computadoras. Pero si los médicos también dan uso dependiendo a su profesión, los arquitectos también. Entonces, toda profesión o especialidad da uso diferente a, digamos, a lo que nosotros damos. ¿Sí? Entonces, los ingenieros civiles van a utilizar para poder diseñar, utilizan los programas como Adobe Acrobat o no sé, Publisher y otros para poder hacer diseños. Y como también los médicos utilizan para base de datos, registro de medicamentos y lo demás. ¿Sí? Entonces, dependiendo la profesión, nosotros damos un uso específico a estas computadoras. Muy bien, continuamos. Componentes de la computadora. Muy bien, vamos a revisar ahora componentes de la computadora. Los componentes básicos de una computadora son lo que normalmente nosotros escuchamos, dos términos en inglés, el hardware y el software. ¿Qué es el hardware? Es la parte física de una computadora. En este momento estamos viendo un gráfico donde podemos observar los reguladores de voltaje, los discos duros, gabinete o torre, impresoras, microchip, teclados, mouse, fuentes de poder, cables de conexión, monitores y lo demás. Entonces el hardware es la parte física de una computadora. Todas aquellas partes que nosotros podemos manipular, podemos observar, podemos tocar y además ocupa un espacio en la naturaleza. Y el software es la parte lógica de una computadora. Entonces vamos a decir que son aquellas partes que nosotros observamos a través del monitor, pero nunca podemos tocarla, que solamente podemos manipular gracias a la computadora. Entonces son todas esas aplicaciones, programas sencillos, complejos, especiales que utilizamos nosotros para poder trabajar cualquier actividad. ¿Sí? Entonces, estos dos, hardware y software, siempre van a trabajar juntos, porque yo no puedo tener solamente hardware porque no me va a servir de nada. Y tampoco puedo trabajarlas simplemente con software porque tampoco me va a servir de nada si no lo voy a tener el hardware. Así que los dos juntos, complementados, hacen una computadora capaz de procesar cualquier tipo de información. Entonces, aquí tenemos componente físico, el hardware, y el componente lógico, software. ¿Correcto? Bien, avanzamos. Componente físico, hardware, equipo. Tenemos acá nosotros lo que vulgarmente llamamos como CPU. Pero realmente no es esto una CPU, sino que es una torre o gabinete. Se conoce de esa manera, eso es un nombre real. Pero nosotros conocemos como CPU. ¿Sí? Entonces, confundimos nosotros aquello. Mientras CPU, ¿qué es CPU? Entonces, es una pieza, es un componente electrónico pequeño insertado a la tarjeta madre. ¿Qué quiere decir CPU? Unidad central del proceso. ¿Sí?
¿Qué quiere decir CPU? Unidad central del proceso. Es la parte más importante en una computadora porque es como el cerebro de la computadora que va a procesar cualquier tipo de información que nosotros introduzcamos o queramos utilizar en nuestras computadoras. ¿Sí? Entonces tenemos también como por ejemplo el fuente de poder, gabinetes, todo esto, unidades ópticas, discos duros, tarjeta madre, tarjeta de audio, tarjetas gráficas, memorias y lo demás. Hay muchos componentes electrónicos interconectados que hacen una computadora. Muy bien. Y entonces tenemos acá también los componentes y con sus características. Más adelante vamos a ir revisando una por una cuál es su función o qué función cumple dentro de nuestro gabinete o torre en una computadora. Ya sea escritorio o puede ser también una computadora portátil. Bien. Entonces pasamos, componentes internos de una computadora. En este momento, estimadas y estimados maestros, vamos a conocer las partes principales en una computadora. A veces por falta de conocimiento, muchas veces nos hacemos engañar cuando queremos comprar una computadora. Nosotros vamos al comercial chiriguano, preguntamos, quisiera comprar una computadora, entonces los que venden nos ofrecen diferentes marcas, modelos de computadoras, pero a veces por falta de conocimiento podemos ser víctimas de estafa o de engaño. Porque los que venden, nosotros le preguntamos como si ellos estuvieran necesitando una computadora. ¿Qué computadora es bueno? Pues para los que venden todas las computadoras son buenos porque ellos están vendiendo el producto. Nosotros tendríamos que ser las personas interesadas en saber si una computadora es buena o es mala. Y esa información, ¿cómo vamos a obtener? Yo les voy a dar en este momento para que nunca más seamos víctimas de estafas. Porque a veces tiene que ver mucho que una computadora sea grande, pequeña, tiene que ver eso en qué influye, qué características debe tener mi computadora, cuándo es bueno y cuándo es malo, cuándo vamos a conocer, en este momento vamos a conocer, profes. Yo quisiera que tomen algunos apuntes, si tienen algún cuadernito, ya, entonces va a ser muy importante esta explicación. Componentes internos de una computadora. El microprocesador. Una de las partes más importantes de una computadora es el microprocesador. ¿Y qué es el microprocesador? Más o menos tiene esta apariencia el microprocesador, que viene en dos marcas, que es la Intel y las AMDs, las Ryzen. ¿Sí? Son dos marcas diferentes o son las más conocidas actualmente. La más conocida es la Intel, pero eso solamente es marca, es como decir Intel es Toyota y AMD Ryzen es Nissan. Entonces, ¿cuál es mejor? Vamos a verlo también. Bien, CPU, denominada CPU en inglés Central Process Unit o unidad central del proceso. ¿Para qué sirve? Realiza las operaciones coordinadas con el sistema operativo. Para que nosotros ya un poquito entendamos qué es un sistema operativo, es el software principal. Como nombre lleva Windows, Mac o Linux. La mayoría utilizamos Windows, pero para poder conocer el sistema operativo, hay un punto especial donde vamos a tocar a profundidad qué es el sistema operativo, ¿ya? Solamente como una definición qué es el microprocesador estamos conociendo o viendo en este momento. Realiza las operaciones coordinadas con el sistema operativo, con el programa principal de la computadora. Vamos a decir también que el microprocesador está programado para dar y recibir instrucciones de otros componentes del dispositivo. Entonces, esto es como el núcleo, ¿sí? El microprocesador es como el núcleo, donde va a recibir órdenes. ¿Y qué es ese orden? Si, supongamos,
En este momento yo estoy presentando estas diapositivas. Para que pase a la siguiente diapositiva yo tengo que presionar una tecla, hay unas flechitas, avanzar. Presiono y cuando yo presiono esa tecla, el microprocesador va a recibir esa información. Y una vez recibida esa información va a realizar una tarea. ¿Y qué tarea va a realizar el microprocesador? De saltar a la siguiente diapositiva. Entonces, cualquier operación que yo voy a hacer, primero va a llegar al microprocesador. Y el microprocesador, dependiendo qué estoy presionando o qué función estoy seleccionando, va a realizar una tarea. ¿Sí? Es por esa razón que es la parte más importante en una computadora. Ahora, principales marcas en el mercado de procesadores, Intel y AMD. ¿Sí? Entonces son estas dos, AMD, Intel. Muy bien. Vamos a conocer ahora cuáles son las ventajas, qué microprocesador yo necesito en mi computadora, cuál me conviene, aquello. Muy bien. Entonces acá vemos componentes internos de una computadora. Vamos a ver acá. Ustedes saben ver en sus computadoras, ya en las computadoras que nos dotó el gobierno o que ustedes se compraron de alguna tienda, que viene es un sticker pegado en donde aparece el teclado y ahí nos indica cuál es la versión del microprocesador. Las computadoras en su gran mayoría llevan de marca Intel y las marcas vienen por versiones, como por ejemplo las Core i7, pero esto sería, digamos, casi los últimos en versiones. Hay también los i5, los Core i5, y más antes eran los Core i3, ¿sí? Estos stickers están pegados en donde aparece el teclado. Y sí o sí el sticker tiene que estar pegado en la computadora y si no lo pegan ya no estarían respetando los que comercializan computadoras las políticas internacionales de la venta de computadoras. Entonces, ¿por qué es importante que ellos peguen un sticker que indique qué versión de microprocesador es? Es porque nosotros, para poder ver la velocidad, tendríamos que encender la computadora, entrar a panel de control y ahí revisar recién qué versión es. Entonces eso es un proceso. Y para aquellos que no manejan tanto, digamos, de sistemas, no, pues va a ser un poco complicado. ¿Ya? ¿Qué diferencia hay ahora entre Core i3, Core i5, Core i7? Porque esas son las versiones. Ustedes en este momento, si tienen una computadora, deben ya estar observando el sticker que viene pegado en su computadora. Ustedes no lo tienen que quitar ese sticker que viene ahí pegado, porque eso es como una marca que indica la versión del microprocesador. Entonces cualquier comprador que conoce de computadoras, lo primero que va a hacer es fijarse aquello. Los stickers que vienen pegados en la computadora no lo saquen, no lo quiten, profes, porque al quitar lo que están haciendo es quitar el precio real de las computadoras. Si yo compro una nueva y al día siguiente estoy dañineando, lo quité el sticker, entonces casi está rebajando por lo menos un 70 o 60% de su precio. ¿Sí? Entonces no hay que quitarlo por más que ya sea viejita, que esté nomás ahí, porque eso es lo que garantiza la versión, las características principales que tiene nuestras computadoras. ¿Sí? Ahora, las Core i3, vamos a colocar ejemplos. Las Core i3, supongamos que presionamos el botón encender. Yo me doy una vueltita por el patio de mi casa para que regrese, va a estar encendida la computadora. Con microprocesadores Core i5 en Intel, voy a presionar el botón encender, voy a salir a la puerta
miro un poco el exterior, regreso y va a estar encendida mi computadora. Y con Core i7 yo voy a presionar el botón encender, me acerco a la puerta, regreso, ya va a estar casi encendida mi computadora. ¿Sí? Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Que la versión Core i3, Core i5, Core i7 es lo que genera velocidad en el microprocesador. Un microprocesador Core i3 es más lenta que Core i5 y Core i5 es más lenta que Core i7. Ahora, ¿cuál nosotros deberíamos de utilizar? ¿Sí? Yo les recomendaba que tengan un Core i3 si estábamos en tiempo antes de pandemia. ¿Sí? Porque Core i3 es una versión para cuando nosotros trabajamos en computadora, trabajos livianos, como por ejemplo documentos, algunos registros, presentaciones diapositivas. Para aquello está bien, no me va a generar ninguna dificultad. ¿Sí? Porque si yo voy a querer en Core i3 navegar en internet, querer editar videos, entonces en ese caso me va a generar problemas. Porque, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ustedes ya conocerán muchos, en la pantalla empieza a generarse como una espiral que gira y gira, gira y gira como si estuviera cargando y pues ahí a veces se bloquea. ¿Sí? Entonces, el microprocesador, su velocidad no está respondiendo a las tareas que nosotros le estoy cargando a la computadora. En estos tiempos de pandemia, ¿qué es lo que nosotros hacemos los maestros? Tenemos que dar clases virtuales. Y para dar clases virtuales utilizamos plataformas de aplicación como por ejemplo Zoom, Google Meet o Classroom. Utilizar programas como Canva, Camtasia Studio u otros programas para poder crear videotutoriales a veces. ¿No es cierto? Entonces esos programas ya, digamos, si navego en internet ya está ocupando ancho de banda y eso sobresatura a la computadora. Le vuelve lenta a nuestra computadora y muchas veces nosotros cuando empieza a girar como una espiral ahí al medio de nuestra pantalla, le presté nomás a tal colega, me lo ha debido contagiar de virus y desde ahí mi computadora se volvió lenta. Entonces a veces solamente nos queda no nos queda de otra que echarle la culpa a los virus. Aunque no tiene virus nuestra computadora, sino que el problema es que nuestro microprocesador no está respondiendo a las tareas que nosotros le estamos asignando. ¿Sí? Entonces, en este tiempo de pandemia, lo que yo les puedo aconsejar es que si van a querer adquirir una nueva computadora, recomendarles Core i5 o Core i7. Porque con estas velocidades no van a tener menos problema con Core i3. Si es que tienen Core i3, les recomendaría no sobrecargar mucho. ¿A qué me refiero con eso? Si ustedes están en clases virtuales o clases sincrónicas, utilicen, una plataforma educativa como por ejemplo Zoom, Google Meet u otra plataforma y una presentación más. Nada más, no deben tener otros archivos, programas abiertos al mismo tiempo, si no van a generar una sobresaturación y el microprocesador no va a responder y eso les va a generar problemas. En el momento de clases sincrónicas les puede generar que se va a salir de la reunión o cuando van a habilitar la cámara no va a mostrar a sus estudiantes. O cuando van a querer presentar una diapositiva, se va a estar colgando, se va a salir de la reunión, o eso es lo que va a ocurrir, ¿sí? Entonces ese consejo yo les puedo dar si es que ya tienen Core i3 y si están a punto de comprar una nueva computadora, prefieran un Core i5 o Core i7.
pero si ya va a terminar la pandemia y regresemos a lo que son las clases presenciales, donde no se va a requerir mucho, digamos, que sigamos editando videos, clases sincrónicas, entonces nomás va a estar bien, ¿correcto? Para estos tiempos se necesitan casi de urgente estas versiones o estas velocidades en microprocesadores. Ahora, en las Ryzen, esto yo les voy a comentar como una experiencia simplemente. Había un maestro una vez que me pidió consejos. Le dicen, mira, qué computadora, estoy queriendo comprarme una computadora, pero estoy buscando en Comercial Chiriguano que no hay Core i5 y Core i7, más está llegando, dice él, lo que son las AMDs, las Ryzen. Pero usted me aconsejó, dicen, que Core i5 y Core i7 son buenas, que no me va a generar ningún problema, ¿sí? Pero aquí pregunto y solamente no me había fijado tanto y me compré con un microprocesador AMD, pero dice, ahora fijándome bien en mi computadora, solamente dice Ryzen 3, ¿sí? Entonces va a aparecer Ryzen 3. Parece que me hice engañar, dicen, no sé qué puedo hacer ahora, no voy a poder trabajar, mira, y encima con caro compré. Entonces, esto es otra marca, profes, ¿sí? Puedo decir que es una marca que apareció a popularizarse después de Intel. Intel es más antiguo y esto es casi más nuevo que Intel, ¿ya? Y en la Ryzen no se van a fijar la Core i5 o Core i7, sino que tiene su propia versión. Apareció la Ryzen 1 o la Ryzen 2, ahora el año pasado, el 2020, salió la última versión que es la Ryzen 3. Entonces, yo cuando me llamó, yo le aclaré, no, profe, no se preocupe, usted se compró el mejor en esa marca, porque la Ryzen 3 es el último que apareció, es como la Core i7 de Intel, ya su velocidad. Entonces, las Core i solamente es en Intel. Y en las AMD son las Ryzen 3, va a aparecer la 4, 5, 6, dependiendo la generación de microprocesadores, ¿sí? Entonces, eso es lo que ustedes deben buscar, profe. Si es que van a comprar un Intel, Core i5 o Core i7, para que se compren. Y si es que van a optar por la otra marca, AMD, la Ryzen 3 sería como la última, la Ryzen 2. No por lo que diga 2 quiere decir que es bien antiguo. ¿Ok? Eso sería, profes. No sé si se pudo entender hasta esta parte. No habiendo ninguna, pasamos. La segunda parte más importante al momento de comprar una computadora. Primero era el microprocesador, revisar. Nos acercamos a la venta y preguntar, no sé, ya necesito una computadora de tal, o ¿cuál es el microprocesador? ¿Qué versión es el microprocesador? Primero preguntar aquello, porque es la pieza más importante. Ahora, segundo, memoria RAM, Random Access Memory. ¿Qué es la memoria RAM? Vamos a revisar. Su función es la de almacenar temporalmente los datos y programas en el momento que usamos la computadora. Pasamos. Todo lo que se guarda en la memoria RAM se borra al apagar el equipo. La cantidad de esta memoria en cada computadora también influye en la velocidad de desempeño de la misma. Ahora, si tienen la Core i3, pueden ustedes solucionar con la memoria RAM, ¿sí? Entonces no se preocupen tanto, profesor. Ahora, dice que él dijo que es muy lenta mi computadora, voy a tener que cambiar. No, ustedes pueden solucionar. No les conviene comprar un microprocesador, pero sí pueden solucionar con esta memoria. Ya vamos a hablar ya más adelante. Su función básicamente es la de guardar información provisional intermedia. Correcto. Revisamos uno por uno. Su función es la de
almacenar temporalmente la información. Estas memorias RAM más o menos son como pequeñas tarjetas que vienen insertadas a la tarjeta madre, ¿sí? Tiene muchos aspectos, como podemos ver acá, o pueden ser como estas. Muy bien. Estos son piezas externas, no están integradas a la tarjeta madre. Casi la mayoría de las computadoras portátiles lleva dos ranuras. Hay veces que viene con 2 GB o puede venir con 4 GB. O las últimas están llegando de 8 o 16 GB. Pero lleva dos ranuras, ranura 1 y ranura 2. Y cuando nosotros compramos una nuevita, solamente viene insertada en una ranura. Así que ustedes pueden comprarse esta memoria RAM y colocar a la ranura 2. Y si tenía cuando compraron 4 GB de memoria RAM, pueden comprarla para otra ranura, una de 8 o de 16 GB. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer con aquello? Lo que decía acá. A ver, vamos a achicar un poquito. ¿Qué es lo que vamos a conseguir con aquello? La cantidad de la memoria en cada computador también influye en la velocidad. Van a ganar la velocidad, van a ayudar a lo que es al microprocesador con este tipo de memorias. ¿Sí? Si estaba muy lenta, que el microprocesador no estaba respondiendo bien, ¿por qué? Y además tenía una memoria RAM solamente de 2 GB, ¿sí? De 2 GB. Entonces nosotros podemos comprar porque la otra ranura está vacía. ¿Cómo van a ver si lleva vacío o no? Detrás de la computadora portátil hay una parte donde nosotros podemos sacar con desarmador, una tapita simplemente. Y ahí adentro está insertada lo que es esta memoria RAM. Entonces no necesitamos ni desarmar la computadora, simplemente damos la vuelta a la computadora y hay un pernito que aparece como una tapita. Y dentro de esa tapita se encuentra lo que es esta memoria RAM. Simplemente es encajarlo y ya reiniciando la computadora va a reconocer automáticamente. Entonces con eso ustedes ganarían y estarían solucionando si tienen un microprocesador Core i3. Muy bien, entonces también si es que tienen un Core i5, quieren más velocidad, pues se lo compran otra tarjetita de memoria RAM. Tampoco no son muy caras estas tarjetas de memoria RAM. Ahora, ¿qué capacidad de memoria RAM yo les recomendaría? Viene de 2, no está bien, de 2 GB. Pero si es de 4, es mejor, mucho más mejor. Y si es de 8, mucho mejor todavía. Ya se dan cuenta ustedes por qué. Porque mientras más capacidad, más velocidad va a tener mi computadora también. ¿Sí? Porque le va a ayudar grandemente a mi microprocesador en alivianar el peso de los procesos al mismo tiempo. Ahora, ¿qué nos dice? Vamos a seguir leyendo. Su función es la de almacenar temporalmente los datos y programas al momento de usar la computadora. Ustedes se preguntarán, dicen, pero nos estás mostrando memorias muy bajas, ¿cómo 2 GB? Si mi celular nomás tiene 8 GB. O otros dirán, mi celular nomás tiene 16, de mí es 128 o 32 GB. ¿Cómo 2 GB va a ser suficiente para una computadora? Yo les digo que sí es suficiente. Algunos se preguntarán, pero ¿cómo se llena? ¿Se puede llenar esta memoria RAM? Obviamente que sí. ¿Cuándo se llena? Cuando nosotros abrimos muchos programas, archivos, carpetas al mismo tiempo. ¿Y cómo tendría que borrar? ¿Cómo se borran? Dicen, enséñenos, porque quizá ya está lleno en mi memoria RAM de mi computadora. Profes, no hay necesidad de eliminarla. Se elimina sola. Porque esta memoria RAM va a empezar a ocupar espacio cuando yo enciendo mi computadora y empieza a ocupar un espacio de la memoria RAM. Una vez que ya va a estar encendida mi computadora, abro una carpeta, ocupa otro espacio de la memoria RAM. Reproduzco un video.
va a ocupar otro espacio en la memoria RAM. Reproduzco música al mismo tiempo, ocupa otro espacio. Ocupo otro programa, entonces va a ocupar más espacio. Mientras más archivos, programas abra al mismo tiempo, entonces más va a ir ocupando el espacio. ¿Sí? Eso influye también en que puedo sobrecargar lo que es los archivos utilizados al mismo tiempo. También puede volverla lenta si yo abro muchas ventanas, carpetas, archivos, Word, esas cosas, ¿sí? Pero ¿cuándo voy a eliminar? Fácil. ¿Cómo voy a eliminar? Porque en este momento lo que les estoy presentando en PowerPoint está ocupando un espacio en la memoria RAM. ¿Cómo voy a eliminar? Presionando este botón. ¿Cómo se llama? ¿Alguien me puede decir cómo se llama este botón? ¿Para qué sirve? Hola, ¿alguien me puede ayudar? ¿Para qué sirve este botoncito? Para cerrar la ventana. Muy bien, voy a cambiar mi puntero. Parece que no se está viendo bien, así que voy a colocar otro color. Ok, ahora sí, no sé si se logra ver. A ver, voy a cambiar, voy a intensificar mejor. Listo, ahora sí, ¿ya? Este botón sirve para poder cerrar. Entonces, voy a borrar de mi memoria RAM dando clic en este botón cerrar. Una vez que se cierra esta presentación, se borra el espacio que estaba ocupando. ¿Será que se puede vaciar totalmente el espacio de la memoria RAM? Sí, ¿cuándo? Cuando nosotros apagamos nuestra computadora. Se vacía automáticamente. ¿Sí? Es por esa razón que no necesitamos mucho espacio en la memoria RAM. 2 GB ya pasa. 4 GB sería lo recomendable. 8 GB es mucho mejor. Para nosotros como maestros en estos tiempos de pandemia sería lo ideal 4 GB. Pero si ya pues mediante o Dios mediante esta pandemia ya no va a estar y volvamos a las clases presenciales, pues 2 GB nos va a poder mantener sin ninguna dificultad. ¿Sí? Para estos tiempos sería 4 GB de memoria RAM. Y si solamente tiene 2 GB su memoria RAM, ustedes pueden comprar una tarjetita adicional e insertar en la otra ranura que va a estar libre cuando ustedes abran. Para poder cambiar la memoria RAM no necesitan un técnico, porque siempre los técnicos le sacan por cada modificación 100 bolivianos. Si simplemente ustedes dan la vuelta a la computadora con desarmadorcito, abren, hay una tapita específicamente, no hay más otra tapa en otro lado, desarman y ahí adentro van a ver una tarjetita como esta, ¿sí? Y a su ladito va a estar una ranurita libre. Ahí simplemente lo encajan y ya. Pero van a comprar siempre ustedes para qué marca de computadora quieren comprar. Si es posible, van con una foto de su computadora, las características, y eso llevan y con eso ya pueden comprar. O si quieren pueden llevar también la computadora. Bien, pero si el técnico es bueno, yo te lo voy a colocar sin ningún costo, pues adelante, ahí lo hacen colocar también. ¿Sí? Eso se puede aumentar el espacio. Listo, profes. ¿Hay alguna pregunta en este punto? Dice, una consultita. Siempre que quiero cerrar las ventanas, así como usted nos indicó, ¿no ve? Siempre, yo los quiero todos, pero siempre hay un programa, dice que no está cerrado. Pero yo lo busco ese programa, ¿cuál será? Pero no sé, mi computadora siempre se apaga, ahí dejando una ventana desabierta. ¿Qué puedo hacer, Vicente, en ese caso? Ya. Y para poder ver qué ventanas tenemos abierto, hay una tecla. Voy a minimizar en este momento. Quisiera mostrarles. A ver. Muy bien. En este momento ustedes pueden observar las ventanas que tengo abiertas en este momento. Sí, ¿no es cierto? Esto es la presentación.
Esto es la plataforma que estoy utilizando para hacer la reunión y esto es el programa que estoy utilizando para poder grabar, que es Camtasia Studio. Y esto simplemente es lo que estoy compartiéndoles. En esta plataforma me duplica pestaña en el navegador. Y esto es otro programa que es para poder utilizar este punterito que siempre aparece. Es eso. Entonces, en este momento, ¿cuántas ventanas abiertas tengo? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? ¿Cómo yo pude observar estas ventanas que tengo abiertas? Presionando tecla Alt más tabulador. En este momento yo les voy a mostrar cuál es esa tabulador. Voy a minimizar. Bien, aquí tengo un teclado. Voy a abrir. Esto es lo que genera, profes. Mira, tengo unos 4 programas abiertos que están ejecutándose y están viendo ustedes. Es Core i5 y tarda en abrir, ¿no es cierto? Entonces, son programas pesados lo que estoy utilizando, así que están sobrecargando. Muy bien, en esta imagen yo voy a mostrarles y voy a hacer lo que es la combinación. Van a presionar primero la tecla Alt más la tecla tabulador o tabla también llamamos nosotros, ¿no? Presionamos primero esta, 1, sin soltar presionamos el otro, va a ser 2. Entonces, presionando aquello, yo voy a poder observar en mi escritorio cuántas ventanas tengo abiertas. Y entonces, con el mouse yo me acerco y aparece una cruz, una X, que nos sirve para poder cerrar. Entonces se acercan, dan clic, van a poder cerrar. Porque a veces buscamos y ya no aparece ni uno abierto en nuestro escritorio y pues no sabemos cuál está abierto, ¿no es cierto? Entonces aquí nos va a mostrar todas las ventanas que están abiertas en nuestro escritorio. ¿Sí, profes? ¿Alguna pregunta más? Gracias, licenciado. Listo. Muy bien, continuamos entonces. ¿Cuántas partes importantes ya vimos hasta el momento para comprar una computadora? 2 programas. Procesador Y la memoria RAM. muy bien. Microprocesador y la memoria RAM. Pasamos al siguiente. Componente interno de una computadora. Esta parte no lo tomen mucha en cuenta al momento de comprar, solamente va a ser como conocimiento porque esta memoria no podemos comprar porque no podemos quitar de la computadora. Es un microchip que ya viene integrada a la tarjeta madre. Se llama memoria ROM o Rand Only Memory. Entonces, ¿qué es este tipo de memoria? Vamos a dar lectura acá. Quiero ampliar un poquito para que vean mucho mejor. La memoria ROM es conocida como memoria no volátil, ya que la información contenida en ella no es borrable al apagar el dispositivo electrónico. Almacena la información de todos los dispositivos físicos que están conectados a la computadora para que la misma sepa con qué se encuentra equipada. La memoria RAM se encuentra instalada en la tarjeta madre, ¿sí? Entonces, este tipo de memorias ya viene integrada desde la fábrica, ¿sí? ¿Qué es lo que se va a guardar en esa memoria? Los dispositivos que están interconectados a la tarjeta madre, como por ejemplo los microprocesadores, las tarjetas de video, algunos dispositivos como mouse, impresoras, que viene y esos tienen unos pequeños programitas y esos son los que se van a poder instalar dentro de esta memoria RAM. Otro principal, cuando colapsa, ¿y qué es colapsa? El sistema operativo, a veces mencionamos, ¿no?, ese término, colapsó el sistema operativo. ¿Y cómo colapsa? ¿Se cae o qué pasa, no? Entonces, muchas veces cuando estamos trabajando y cuando encendemos nuestra computadora no quiere arrancar más, solamente aparece como una línea en una parte del escritorio, una pantalla oscura y parpadea ahí o a veces sale un mensaje y no arranca, no aparece nada, presionamos, reiniciamos nuevamente y lo mismo.
Eso se llama colapso del sistema operativo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? El sistema operativo se dañó, puede ser por virus, por unas caídas si es que lleva un disco duro rígido. Entonces puede sufrir algún accidente, entonces se borra o colapsa, se daña el sistema operativo, ¿sí? Y no arranca más. Entonces, para poder reinstalar el sistema operativo, acuden los instaladores con un flash memory o con un disco, acceder a esta memoria ROM y ahí está instalado el BIOS. ¿Sí? El BIOS es un programa básica que sirve para poder instalar y arrancar nuevamente una computadora. ¿Sí? O también un ejemplo claro. Cuando dotó nuestro expresidente Evo Morales unas computadoras, hay muchos maestros que veían al encender la imagen del presidente y muchos querían quitar. Muchos llevaron a técnicos y pues no lo pudieron quitar, se instalaron la computadora pensando que iba a desaparecer, pero ni aún así, ¿no? Habían personas, tampoco no todos, ¿no? Algunos que querían nomás que aparezca y lo demás. Entonces, esa imagen estaba guardada en la memoria ROM. Así que para poder eliminar esa foto tendría que haber habido un técnico bien conocedor de la informática para poder quitar, porque no quien sea lo puede quitar esa información. ¿Sí? Entonces, enciendas, apagues, instales nuevamente, cambies de programa, igual va a seguir apareciendo. ¿Por qué? Porque esa imagen estaba guardada en la memoria ROM y la memoria ROM viene ya insertada en la tarjeta madre que nosotros no lo podemos quitar. ¿Sí? Entonces, esto a momento de comprar no es tan importante, pero como conocimiento nos sirvió o nos va a servir. Muy bien, pasamos al siguiente. Esto sí es la tercera parte importante en una computadora. ¿Qué es el disco duro? Bien, vamos a hablar de discos duros ahora. El disco duro tiene una apariencia parecida a esta, ¿sí? Las antiguas, decimos lo que son los discos duros. ¿Por qué decimos discos duros? Porque dentro de esta cajita hay un disco, como conocemos lo que son los DVDs o los CDs, que son los dispositivos de almacenamiento antiguos, ¿sí? Entonces este disco duro es un disco metálico que almacena información. Entonces acá podemos ver nosotros el cabezal parecido a los discos de los años 90. Habían discos que colocaban un disco y había un lector como una agujita y cuando giraba reproducía una canción. Es más o menos lo mismo. Hasta hoy en día seguimos manejando y casi todas las computadoras que tenemos todavía utilizan este tipo de disco duro. Sí, también ya están pasando a la historia porque ya aparecieron otro tipo de discos conocidos como disco sólido. Más adelante vamos a hablar de esos discos, ¿ya? ¿Cuál es su principal función? Principal dispositivo de almacenamiento interno de información. Esta se suele medir en gigabytes o terabytes. Cuando mayor sea, más canciones, películas, documentos y programas puede almacenar. Ahora, hay discos magnéticos, también conocidos como discos rígidos HDD. ¿Cuáles son los discos rígidos HDD? Son estos discos. Que mi computadora portátil lleva este tipo de disco duro, este tipo de memoria para poder almacenar. Entonces, ¿qué es el disco duro? Es la memoria que almacena todo tipo de información que yo introduzco a mi computadora. ¿Correcto? Entonces, si yo voy a introducir una canción, ¿dónde se va a guardar? En el disco duro. Si yo voy a guardar o descargar una película, ¿dónde se va a guardar? En el disco duro. Mi documento Word en el disco duro. Mi registro en el disco duro. Mis fotos, disco duro. Todo se guarda en el disco duro. Entonces es el principal dispositivo de almacenamiento con lo que cuenta mi computadora. Ahora, nos dice acá que mientras más espacio tenga,
es mucho mejor, más información podrá almacenar. Pero eso será tan importante para nuestra carrera o para nuestra profesión como maestras y maestros. Tiene que ver no mucho. ¿Por qué? En este momento voy a tratar de graficar, ¿sí? Para que se entienda. Supongamos que mi disco duro sea de 500 gigas. Y eso que es mucho, ¿sí? Aquí me dice terabytes. ¿Cuánto es un terabyte? Es 1024 gigas. Un terabyte es 1024 gigas. Es mucho espacio, ¿sí? Es muchísimo espacio. 500 gigas es mucho todavía, pero sería como recomendable para nosotros. No hay que ir mucho a cuánta capacidad es el disco duro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a dedicar a venta de películas, nos vamos a dedicar a venta de programas. Para ello sí, mientras más espacio tenga el disco duro, pues es mucho mejor. Para nosotros no, porque ¿con qué trabajamos nosotros? Con documentos Word, diapositivas, películas, algunos videos o películas relacionados, o no sé, a ciencias sociales, biología, aquello, pero no en gran cantidad, ¿sí? Y esto tiene que ver también en el precio de la computadora, ¿sí? Y si a mí me ofrecen una computadora con microprocesador Core i5, ¿sí? Con memoria RAM de 4 GB y un disco duro de 500 o un poquito menos, ¿ya? Estamos colocando simplemente como estimación 500 gigas. De 4, digamos que es 3.000 bolivianos. Vamos a decirlo aquello. No sé cuánto estarán. Parece que subieron un poco las computadoras en este tiempo. Ya, no, estoy teniendo dificultad en dibujar un poco. Ya, y si me ofrecen un Core i5 que tenga 4 GB de memoria RAM y que tenga disco duro de 1000 o 1 terabyte, 1024 GB, ¿sí? Y esto me piden 5000, ¿sí? 5000 ¿qué? 5000 bolivianos. Que 500 estoy colocando, 5000 bolivianos, ¿ya? No van a decir ustedes tampoco, a ver, Lisen me dijo, mientras más Core i tenga, mejor es la computadora. Obviamente que sí. Mientras más gigas tenga en la memoria RAM es mucho mejor. Y mientras más disco duro tenga o más capacidad debe ser mucho mejor. Entonces voy a comprarme esta. O pueden decir a lo contrario, ¿no? A 1 tera había tenido y con las demás especificaciones que están bien, entonces me compraré con 5000. No, profes, tampoco no. Esto sí es importante. 5 gigas, buenísimo. 4 gigas de memoria RAM, excelente. Ahora, la memoria del disco duro, si el precio es 5000 de 1 tera y de 500 gigas es 3000, cómprense el de 3000, con tal que esté cumpliendo estos dos como principal, ¿sí? 500 gigas, 400 o 600 ya está bien. Ustedes no lo van a llenar ni en, no sé, ni en toda su carrera profesional si solamente guardan documentos, Excel, PowerPoint y Word a esta memoria, porque es inmensa esta memoria, profes. Pareciera poco al lado de 1 tera, ¿sí? A veces el precio tiene que ver mucho por el espacio del disco duro. Entonces, ya con esta información ustedes van a decidir. Ahora, hay muchos también que vamos mucho por qué tamaño es la computadora, ¿sí? A veces decimos, ¿no? Ya tengo una computadora de 16 pulgadas o 17 pulgadas que cuesta, no sé, 3000, puede ser, ¿sí? 3000. Y hay una computadorita solamente de 14 pulgadas que cuesta 4000, supongamos. Vamos a colocar 1000 bolivianos de diferencia.
decimos, ¿no? Pero acá esta computadora es más grande, tiene una mejor pantalla más grande que puedo observar y acá más chiquita todavía. ¿Y por qué? El precio. Entonces, mucho mejor cuando voy a llegar a la casa, has comprado mejor esta computadora porque es más grande que la otra. No se alegren si es que digamos, esta computadora por ser grande llevaba Core i3 y 2 GB de memoria RAM y por eso costaba 3.000. La pantalla, el tamaño no importa en las computadoras, profes. Con tal que sea arriba de 14 pulgadas su pantalla, excelente la computadora. No necesitamos que lleve, no sé, un supercomputadora de tamaño y que los componentes internos sean muy pésimas. ¿De qué sirve una computadora? No sirve de nada. ¿Sí? Entonces el tamaño es lo menos en una computadora, profes. Vean siempre los componentes internos. Microprocesador, memoria RAM y el disco duro. 500 GB lo recomendable. ¿Más para qué? ¿Sí? Eso sería, profes. No sé si hay alguna consulta, pregunta. Antecitos de la pregunta, voy a explicarles que ahora ya tienen en el mercado para poder escogerse dos. Los discos rígidos y los discos sólidos. ¿Sí? Los discos sólidos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre disco rígido? Les dije, los discos rígidos son discos. Las memorias con discos son pues discos metálicos. ¿Qué riesgos tienen? Que yo lo puedo tumbar mi computadora y se puede rayar este disco, porque es un disco que se puede rayar. ¿Y qué pasa con los discos rayados? Que no procesan ya bien información, que se pierden algunas configuraciones en la computadora y lo demás. ¿Sí? Porque un disco, cuando nosotros lo lanzamos, un disco que tenemos, no sé, DVD, se raya y cuando se raya, pues ya no reproduce bien. Es lo mismo, se puede romper o se puede rayar. Se puede malograr, pero tampoco nosotros como maestros estamos lanzando nuestras computadoras, ¿no es cierto? Pero tiene ese riesgo solamente como información. Pero hasta el momento hemos ido utilizando este tipo de disco. Ahora aparecieron los discos sólidos. Estos discos sólidos o memorias sólidas ya no llevan ¿cómo podemos decir? Este platillo metálico dentro de esta memoria, sino que son como los tarjetas de memoria externa en nuestros celulares que no lleva motorcitos, que no lleva cabezales, lectores, sino que es una memoria como un microchip simplemente, ¿ya? O como memoria externa del teléfono, solamente que cientos de memorias externas están interconectados dentro de esta memoria, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la ventaja? De que esto es más rápida o que estos. Entonces tienen menos riesgo de dañarse también ante las caídas y lo demás. Si esto yo lo voy a lanzar al agua, pues esto se va a arruinar. Mientras esta memoria, si yo lo voy a lanzar al agua, lo voy a secar y va a funcionar correctamente. ¿Sí? Entonces, esas son las diferencias. En la actualidad, mayormente están llegando ya estas memorias. Eso ya entonces va a ser a elección de ustedes la información yo ya les estoy dando. ¿Sí? Entonces, ¿con esto trabajo? Pues sí, trabajo, ¿no? Con tal que tengo que cuidar para que no se rompa, no se raye mi disco. ¿Sí? Si nosotros damos uso adecuado, correcto a nuestros equipos, pues no pasa nada, ¿no? Trabaja normal. Bien, ahora, con esa explicación, profesor, ¿hay alguna pregunta en este punto para pasar al siguiente? Se entendió todo. Muy bien, entonces, Gracias. continuamos. Componentes internos de la computadora. Hasta ahí son las partes importantes, profes. Ya nunca se olviden, por favor, el microprocesador, la memoria RAM y el disco duro. Eso es lo más importante en una computadora. El tamaño, que tiene tecladitos, foquitos encima, eso es lo menos. Toda computadora tiene aquello, ¿sí? Pero la parte interna es lo que a nosotros nos tiene que importar de hoy en adelante. A veces no escuchamos en grupos de WhatsApp: mira, colegas, yo estoy queriendo vender mi computadora a 1.500. Entonces, ucha, tan barato había sido esa computadora, me voy a comprar. No, primero hay que saber qué características tiene esta computadora.
En este momento, ya aprovechando para pasarme al siguiente, a esta diapositiva, profes, les voy a mostrar, en caso de que ya no tiene el sticker, ahora, ¿cómo voy a saber si voy a tener que abrir con desarmador para revisar cuánto es su capacidad de memoria RAM, el disco duro, o esas cosas? Puede ser que la computadora sea bien, pero ya no tenga esos stickers. ¿Cómo van a revisar ustedes? De esta manera, profes. Yo voy a minimizar y en mi escritorio yo voy a buscar este equipo. Puede ser en su computadora aparezca mi equipo, mi PC o PC, pero es esta, ¿ya? Yo voy a abrir, doy doble clic y me abre de esta manera, ¿sí? Ahí tengo mis carpetas, en las raíces, esto se llama raíz de mi computadora o de esta carpeta. Ahí veo lo que es el disco C, la unidad DVD, unidad de CD, datos, adición o disco F, ¿sí? Entonces son dos discos. La suma de estos discos es la capacidad de la memoria que tiene mi computadora. Vamos a ver más adelante eso. En este momento quiero mostrar esas características importantes de mi computadora. ¿Qué voy a hacer? Una vez que entro acá, ya voy a entrar nuevamente. Aquí está mi PC. Doble clic y me va a aparecer esta parte. En el lateral izquierdo yo voy a buscar este equipo, ¿sí? Este equipo. Y ahí voy a dar un clic derecho. Clic derecho, me aparece un menú y voy a ir a propiedades. Y en propiedades voy a dar un clic. Inmediatamente me va a abrir las especificaciones o características principales de mi computador. Bien, en este momento ya me aparece la ventana principal. Voy a ampliar para poder mostrarles, ¿sí? Listo. Especificaciones del dispositivo. Nombre del dispositivo, ¿sí? Esto es el nombre de mi dispositivo. Tiqueadito, esta yo lo voy a tiquear. Procesador. Aquí está el microprocesador. ¿Qué marca es? Intel Core i5, ¿sí? Ahí está el CPU, Core i5. Entonces aquí yo me estoy dando cuenta que mi microprocesador es Intel Core i5. Bien. Ahora, otro 2.50 GHz. Esto es la velocidad, 2.50 o 2.70 GHz. Es la velocidad, son los pulsos por segundo que tiene en procesar la información. Listo. Segundo, memoria RAM instalada, 4 GB. ¿Correcto? Ahí estoy encontrando. Identificador del dispositivo y acá ID del producto, tipo de sistema, sistema operativo de 64 bits, procesador de 64, lápiz y entrada táctil, nada que ver, ¿ya? Son solamente estos dos, las partes importantes que cuenta mi computadora. El microprocesador Intel Core i5, RAM instalada 4 GB, listo. Ahora ya sé, esto no puede modificar, nadie puede modificar, yo no lo puedo modificar esto por querer vender más caro. Esto sale lo que es, lo que tiene mi computadora, ¿sí? Entonces ya ahí pudimos ver las dos partes importantes de una computadora. Ahora vamos a revisar también la memoria. En esta parte nos aparece el disco C y disco F. Puede ser que en de ustedes aparezca disco C y disco D, o disco C y disco E. Depende. Yo lo particioné de esta manera. Antes solamente era un disco. Puede ser que de algunos puede aparecer un solo disco. ¿Ya? Se particiona el disco también. Reparticiones, que se hace eso manualmente. Ahora, la suma de estos dos discos es la capacidad del disco duro que tiene mi computadora. Aquí tengo 127 gigas en este disco. Y en este otro disco tengo 802 gigas.
802 más 127 es 927, 28, 29, casi 1 tera de disco duro. ¿Sí? Entonces, de esa manera van a saber cuál es la capacidad del disco duro, sumando los dos discos. Y si es un solo disco, la capacidad sería lo que va a indicar en esa parte, profes. ¿Sí? Entrando a configuraciones o lo demás, si no lleva ya ese sticker, sin tener que abrir y ver el microprocesador, podemos ver de esa manera las características importantes en una computadora. Muy bien, profes. Ahora sí, vamos a cerrar esto porque va a ocupar mi memoria RAM. Entonces, para que no me vuelva más lenta, yo lo voy a cerrar porque no la necesito y voy a volver a mis diapositivas. Componentes internos de la computadora. La tarjeta madre. Tarjeta madre, también denominada placa base, es el componente principal en el que van conectados todos los dispositivos. Es una tarjeta madre. Esta tarjeta madre es una unión o conjunto de componentes electrónicos. Entonces, esta plaquita existe en todo aparato tecnológico o aparato electrónico. Si nosotros destrozamos un DVD, van a encontrar una placa. Si van a destrozar o abrir un televisor, van a encontrar una placa, radio, una placa. Todo tiene una placa, hasta un control tiene su plaquita. ¿Sí? Entonces, esto es lo que va a contener conectado todos los dispositivos, partes que van a ayudar a que funcione correctamente la computadora, o ocurre lo mismo en cualquier dispositivo. ¿Sí? Pasamos al siguiente. Componentes externos de la computadora. Ahora vamos a revisar componentes externos de una computadora. Tenemos acá dos tipos: computadora de escritorio y las computadoras portátiles. En las computadoras portátiles dijimos que esto no se llama CPU, sino que gabinete o torre. Pero tendrá también mi computadora portátil, obviamente, solamente que ya no tiene torre, solamente sería gabinete. ¿Sí? Porque esta parte es como lo que va a llevar las partes o la tarjeta madre, el disco duro y lo demás. ¿Sí? En versión pequeño, y esto sería en versión grande más o menos, ¿no es cierto? Porque los componentes electrónicos mismos van a ser de mayor tamaño. Después, cuál es mejor o cuál es lo recomendable, más adelante vamos a ir revisando aquello. Ahora, ¿tendrán lectores cada una de estas computadoras? Sí, tienen un lector o grabador, pero estos lectores que tienen las computadoras portátiles en la actualidad ya son muy escasas. Las últimas computadoras ya no están saliendo con los lectores. ¿Por qué razón? Porque los CDs o DVDs ya están pasando a la historia. Ya no es tan necesario que nosotros tengamos este reproductor. ¿Sí? Así que cuando vayan al mercado, no vayan a buscar ya que una computadora que sí o sí tenga. Porque esto, hasta en las mejores marcas, es el primer componente que se les va a arruinar. ¿Sí? El lector de CD o DVD no aguanta mucho. Entonces, por el espacio que ocupa dentro del gabinete de una computadora portátil, entonces ya no están saliendo las últimas computadoras con este lector. ¿Sí? Pero de tener, tienen ambas en algunas computadoras todavía. Pasamos al siguiente. Componentes externos. Estamos revisando lo que son los componentes externos de una computadora, ¿sí? Que serían lo que es en las dos computadoras, los lectores CD o DVD. Vayamos revisando. Otro componente externo de una computadora sería lo que es el teclado. ¿Y qué son los componentes externos? ¿Sí? Son los que me van a ayudar a acceder a la información que hay en mi computadora. Tenemos acá también el ratón, es para poder
mover el cursor de un lado para el otro para poder seleccionar, generar menús y lo demás. En este momento yo estoy moviendo mi puntero y estoy moviendo gracias a mi mouse o ratón. Muy bien. Vamos a seguir revisando ahora dispositivos. Estos son dispositivos de entrada, ya dijimos. ¿Qué son los dispositivos de entrada? Son dispositivos que me van a ayudar a acceder a la información que tiene mi computadora. Yo puedo entrar a la información de mi computadora gracias al teclado, gracias al mouse, gracias al escáner, porque si yo voy a escanear un documento, ¿dónde voy a poder revisar ese documento? En mi monitor, en mi computadora. ¿Sí? El escáner. Como también, si yo voy a querer introducir una foto en mi computadora, mediante la cámara web me voy a sacar una fotito y esa foto voy a poder ver en el escritorio de mi computadora. Entonces es un dispositivo de entrada porque por este medio yo voy a poder entrar a mi computadora también, ¿sí? Otro dispositivo de entrada sería el micrófono. Si yo voy a querer grabar un audio, voy a utilizar el micrófono. ¿Y ese audio dónde se va a guardar? En la computadora. ¿Sí? Entonces es una manera de entrar también a la computadora. En la actualidad ya existen comandos que obedecen al micrófono. Nosotros simplemente hablamos, abrir mi PC. Listo, va a abrir mi PC. Entonces, ¿gracias a qué me está obedeciendo la computadora? Gracias al micrófono. Entonces yo voy a decir cerrar PowerPoint. Entonces va a cerrar PowerPoint. ¿Sí? Entonces, gracias al micrófono yo voy a poder acceder también a la información que hay en mi computadora. Ya mencionamos el mouse más adelante. Ahora, vamos a revisar dispositivos de salida de datos. Entonces, en este momento vamos a ver los dispositivos que nos ayudan a sacar información de nuestra computadora. El monitor es un dispositivo de salida. Porque si yo tengo un programa, un video, una imagen, ¿mediante qué dispositivo voy a poder observar? Mediante el monitor. Si es un video, voy a observar ahí en el monitor. Si es mi documento Word, un proyecto, voy a revisar en el monitor. Voy a editar en el monitor, ¿sí? Ahora, si yo tengo una buena canción, una buena película, ¿mediante qué voy a poder escuchar? Mediante los parlantes. Entonces, mediante los parlantes voy a poder sacar esa música interesante o video interesante que yo tengo para poder escuchar. Entonces, se considera también como dispositivo de salida. Otro dispositivo de salida, ¿alguien pudiera adivinar? Hay uno más. Bien, nadie. Aquí está. Otro dispositivo de salida es la impresora. Si yo tengo mi documento, mi informe, mi registro, ¿cómo voy a poder ver? Porque lo que estoy viendo en mi monitor, para poder verlo en físico, pues voy a necesitar una impresora. Es por esa razón que la impresora se forma parte de la computadora como un dispositivo de salida de datos. Recordamos. Dispositivos de entrada son los dispositivos que me ayudan a acceder a la computadora. El teclado, el mouse, como también el escáner, cámara web, micrófono, serían esos los dispositivos de entrada. Y los dispositivos de salida son aquellos que me ayudan a sacar información de mi computadora. ¿Sí? Como por ejemplo el monitor, para que vea todo lo que contiene programas, aplicaciones y lo demás. Parlantes, voy a poder escuchar audios y mediante los parlantes voy a poder escuchar, porque si no hay parlantes, reproduzco en vano, no se va a escuchar. Entonces los parlantes juegan un papel muy importante como dispositivo de salida de datos. Y también la impresora. Voy a trabajar en mi computadora en magnético y pues si quiero verlo en físico voy a utilizar una impresora para poder sacar esa información de mi computadora. Por eso es dispositivo de salida de datos. ¿Alguna consulta? Continuamos. Componentes externos de la computadora. Medios de almacenamiento externo de una computadora.
Yo les estoy mostrando en este momento dispositivos de almacenamiento. Vamos a dar lectura todavía que nos dice acá. Es importante contar con medios externos de almacenamiento, ya que estos nos permiten almacenar copias de seguridad de nuestros datos, compartirlas, trasladarlas de un lugar a otro. Se pueden citar los siguientes. En este momento estamos viendo dispositivos como por ejemplo los DVDs o DVDs, los CDs, pendrive, memoria o chip, disco duro portátiles, también ya hay discos duros portátiles, o tarjetas SD. Muy bien. Esto les estoy mostrando según a la evolución que tuvo en la historia, ¿sí? En algún momento estos tipos de almacenamiento, dispositivos de almacenamiento eran muy populares. En el mismo tiempo de hasta ahora, ¿no es cierto? Nos siguen pidiendo, pero poco a poco ya están pasando a la historia. Aquí ya no integré ya, como por ejemplo los disquetes. Sí, eran un tipo de memoria que no almacenaba mucha información. Solamente tenía la capacidad de almacenar unos cuantos documentos, solamente documentos. No entraba siquiera una imagen ni una canción. Quizá alguien tuvo todavía la oportunidad de manejar esos disquetes. Y encima los primeros disquetes eran solamente para documentos. Ya después aparecieron otros disquetes que almacenaba ya, digamos, unas 2 imágenes así. Y así año tras año ha ido evolucionando y llegamos a lo que son los CDs. Estos CDs tienen la capacidad de 4, sino que de 500 tantas megabytes. Entonces se comercializaba todavía con un video de más o menos una calidad no tan buena. Entonces, con eso se comercializaba. Ahora los DVDs tienen ya un poquito más de capacidad de 4.7, si es que no me equivoco, de gigas. Entonces ya almacena un poquito más de información. Entonces, por el tamaño y la facilidad de poder deteriorarse o rayarse estos discos, no han sido muy aconsejables y rápidamente han sido sustituidas por otros medios de almacenamiento. Ahí aparecieron lo que son las tarjetas SD en las famosas cámaras digitales. Tenían una capacidad de 2 gigas como máximo en ese entonces. Yo les estoy hablando de los años 2002, 2003 o 2004, de esa época, donde recién estaban apareciendo los celulares a colores y lo demás, ¿sí? En ese entonces, que tu celular tenga una memoria externa con capacidad de 2 gigas era lo máximo. Solamente los que tenían dinero podían tener en ese entonces, ¿sí? Porque aparecieron celulares primero con memoria externa, o simplemente había una ranura para poder insertar esta memoria, aunque esta memoria no existía todavía. Decíamos, ¿no? Mi celular mi celular es memoria expandible. Era lo máximo en ese entonces 2 gigas. Y después ha ido apareciendo celulares con memoria externa con capacidad de 4 gigas, 8 gigas. Esto ya vemos acá una memoria de Sony de 16 gigas. Ahora estas memorias externas nomás de teléfonos ya viene con 32 gigas, con 120 gigas. Ya estuve escuchando no sé qué día que ya hay memorias de 1 tera, imagínense la evolución que sufrió estas memorias, ¿sí? Las memorias internas nomás todavía de los teléfonos ahora ya es si es que no me equivoco, de 1 tera. La capacidad, entonces esas capacidades son enormes, ya no es poco esa capacidad, profes. Y después ha ido apareciendo también los famosos pendrive, que hasta el momento no han sido sustituidas con ningún otro dispositivo, ¿sí? Los famosos pendrive. ¿Y qué son los pendrive? Pues también son unos dispositivos que nos sirven para transportar información de una computadora a otro, pero también son los dispositivos que mayor infectan
en la propagación de los virus informáticos. ¿Qué son los virus? Son virus informáticos maliciosos que dañan o se apropian de los sistemas operativos vulnerables. ¿Ya? ¿Qué es un virus? Eso también parece que entra en una evaluación más adelante, que un virus es un programa informático malicioso que se apodera o daña sistemas operativos menos preparados para estos ataques, ¿sí? Entonces, estos dispositivos propagan mucho el virus, pero también son muy fáciles de manejar, tienen un tamaño reducido, no se estropean fácilmente. Entonces han resultado ser más eficientes para poder transportar información de un lugar a otro, ¿sí? Aprovechando este punto, quiero comentarles también que a veces mencionan, ¿no? Hay pendrives para solamente música o hay pendrives para solo documentos. Una vez fui a un mercadito. Ya no tenía un flash memory, pero ya sabía, digamos, cómo formatear, cómo configurar todo aquello. Y un vendedor me dice ahí, mira, tengo 2 pendrives, me dice, pero uno ya lo estoy utilizando y uno te lo puedo vender, solamente que lamentablemente me había comprado que no es para música, me dice, que no puedes reconocer el parlante. Que solamente parece que sirve para documentos, entonces yo te lo voy a dar al precio de por mayor que compré. Y yo me empecé a acordar, pues no hay problema, pues si me lo quieres vender a precio, claro, no le estoy engañando, porque con ese precio también compró, solamente porque no vendía y ella lo tenía hace unos 2 meses que no lo vendió, porque todo aquel que venía a comprarle le preguntaba, ¿es para música o para documentos? Y él le decía, pues para documentos, ¿no? Porque eso de qué depende, de que solamente hay que formatearla el flash memory. El flash memory es lo mismo, memoria es memoria, ¿sí? Nosotros lo podemos convertir solamente para música o solamente para documentos. Entonces yo me lo compré, le dije muchas gracias. Llegando a mi casa yo lo formateé para que sea habilitado para música y para documento. Entonces a veces por falta de conocimiento nosotros o por no saber solucionar o formatearlo podemos, no sé, perder o tal vez tener algunos beneficios por por conocer cómo utilizar estos dispositivos, ¿no es cierto? Entonces solamente se formatea. A ver, más adelante les voy a pasar un videíto de cómo formatear para que solamente les sirva para música, para autos, para parlantes o para que les sirva solamente para documentos. Se puede hacer aquello, ¿sí? Entonces, estos son los dispositivos de almacenamiento externo. ¿Para qué sirven los dispositivos de almacenamiento externo? Para transportar información de una computadora a otra computadora, de una computadora a un televisor, de una computadora a otro dispositivo. Ahora hay hasta flash memories o pendrive para celulares. Tiene una entrada para computadora y en el otro extremo para celulares, ¿sí? Pero quizá alguien tuvo algún problema también de que cuando coloca a su celular, porque tiene una entradita o un conector para celular y no reconoce el celular. ¿Por qué no reconoce? Es cuestión de formatear de una versión a este flash memory, porque memoria es memoria, ya les dije, no hay memoria de una manera, no hay memoria de otra manera, solamente es el formato que le dan antes de vender o comercializar, nada más. Listo. Ahora pasamos componente lógico. Muy bien, profes. Yo creo que hasta acá vamos a avanzar en esta sesión, ¿sí? Voy a paralizar.